Sí, profe, sí, ya está ya. Ya iniciamos la Ya, grabación. muy Gracias. gentil. Entonces, cuando Adelante. culminen, no voy a cerrar la Sí, por grabación. favor, no Se tocar. mantiene, Sí, sí, sí. Sí, gracias, para muy que usted amable. lo tenga, ¿ya? Doctora Julia, muy gentil, muy amable. Bien, chicos y chicas, nuevamente, buenas tardes con todas y con todos. Vamos a colocar el material de nuestra presentación de hoy, martes 6 de agosto. Vamos a compartir primeramente toda la pantalla. Compartimos y colocamos nuestro material de competencia comunicativa y lenguaje. Por favor, ayer trabajaron con el doctor Héctor Escobedo. ¿Podrían indicarme, por favor, hasta qué punto han avanzado para no llamarle al doctor Escobedo? ¿Me indican, por favor, el tema exacto en el que se quedaron? ¿En qué tema se quedaron, por favor? También pueden escribirlo en el chat, pero no dice nada. En el Necesitamos interlecto. saber en qué tema se han quedado. Dígame, En el interlecto. ¿el qué? Interlecto. En el intelecto. Entonces, están trabajando, ¿no? Las variaciones lingüísticas. Ah, no, todavía no. El intelecto. Allí, no, ese es el intelecto, rasgos, ¿ya? Allí se quedaron, ¿verdad? Jóvenes, Sí, profesor. ¿avanzaron el intelecto, Sí, culminaron o profe. están al inicio? Jóvenes, Estábamos en el nivel 2, en el nivel gramatical. en el nivel gramatical. Entonces están trabajando el intelecto, ¿ya? Muy bien. Un minuto, por favor, un momento, un momento. Entonces estamos en el intelecto
Aquí vamos a hacer un breve repaso del interlecto, lo que ya han trabajado con el doctor Escobedo. El interlecto, dice, es un sistema transitorio, o sea, es el periodo, el paso, el tránsito entre el aprendizaje de la lengua 1 y la lengua 2. L1, aquí ven, L1 se denomina a la lengua 1. L1 es la lengua materna, la lengua materna. Por ejemplo, si ustedes han aprendido a hablar, ¿no? Han aprendido a hablar en lengua española, vuestra lengua materna es el español. Si han aprendido a hablar en la lengua quechua, vuestra lengua materna es el quechua. Si han aprendido a hablar en lengua aymara, vuestra lengua materna es el aymara. Si han aprendido a hablar en machiguenga, vuestra lengua materna es machiguenga. Si han aprendido a hablar en inglés, vuestra lengua materna es el inglés. Entonces, L1 es la primera lengua que aprendemos a hablar. Se denomina lengua materna o lengua originaria porque es en la lengua que hemos aprendido a hablar. Para muchos, nuestra lengua materna es el español. Para muchos, también su lengua materna es el quechua. Para otros, su lengua materna es el inglés, el francés, etc. A eso se llama L1, ¿ya? Lengua 1. L2 es la segunda lengua que aprendemos. Es la segunda lengua que aprendemos. Si hemos aprendido ya en el desarrollo de nuestra vida el quechua, entonces el quechua es lengua 2. Si hemos aprendido después el inglés es lengua 2. Si nuestra lengua materna fue el quechua, es nuestra lengua materna, eso se denomina L1. Y cuando aprendemos la segunda lengua se llama L2. Entonces, para las personas quechua hablantes cuya lengua materna es el quechua, el español se convierte en lengua 2, L2. Entonces ocurre, de acuerdo a lo que dice Alberto Escobar, que en el tránsito de aprender la lengua como segunda lengua, el español, ¿no? Tenemos muchas dificultades. Tenemos muchas dificultades. Esas dificultades son, uno, en el nivel fonético, ¿no? En el nivel fonético, cuando no pronunciamos bien algunas palabras. En el quechua tenemos hay variedades de quechua, ¿no? El quechua trivocálico, el quechua pentavocálico. Entonces, para el quechua trivocálico, por ejemplo, ¿no? En vez de decir señor, decimos señor, ¿no? En vez entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pronunciamos no como se pronuncia originariamente el español, sino que combinamos nuestra lengua materna, el quechua, con el español. Esos son los rasgos del intelecto en el nivel fonético. Ahora, también en la acentuación. En el quechua, la gran mayoría de las palabras tienen acentuación llana o grave. Digo, pum, cu, que significa puerta, la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba, pum, cu, no es pum, cu, es pum, cu, ¿no? Si digo, por ejemplo, a ver, jamauta, ¿no? Si digo, por ejemplo, a ver qué palabra, puca, ¿no? Puca. Entonces, la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Entonces, tiene acentuación, ¿no? Acentuación grave o acentuación llana. Entonces,
Hay algunas palabras en el español que tienen acentuación grave o acentuación aguda. Y cuando nuestra lengua originaria ha sido el quechua, entonces colocamos el acento conforme hemos aprendido en la lengua vernácula o en la lengua materna, ¿no? Entonces, no decimos América, sino América, ¿no? ¿Por qué? Porque en el quechua la mayoría de las palabras son esdrújulas y al momento de pronunciar las palabras en español le damos esa tendencia, ¿no? A que sean esdrújulas, ¿no es cierto? América, por ejemplo. Eso pasa en el nivel fonético. En el nivel gramatical, ahí es donde se quedaron, ¿verdad? En el nivel gramatical, ¿sí? ¿Pueden participar? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. En el nivel gramatical. La gramática del español es diferente a la gramática del quechua. La gramática del quechua, perdón, la gramática del inglés también es diferente a la gramática del quechua, ¿no? La gramática del alemán es diferente a la gramática del español. La gramática del inglés también es diferente a la gramática del español, ¿no? Entonces, en el español, ¿no? La estructura básica de la sintaxis es sujeto-predicado. Sujeto-predicado. El nivel gramatical se refiere al orden de las palabras. También se refiere al género y número en el orden de las palabras. Entonces, a veces cometemos o pronunciamos de manera diferente sin tomar en cuenta el género y el número, que son los elementos básicos para que exista concordancia en nuestra redacción, ¿no? Entonces decimos, la escuela es muy bonito, en vez de decir que la escuela es bonita, ¿no? Esa vaca es mío, ¿no? O perdón, esas vacas es mío. Fíjense, esas es plural. Entonces sería, esas vacas son, no es, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces cometemos esas confusiones. A veces omitimos el artículo. No decimos pásame el libro, sino pásame el libro, ¿no? O por ejemplo, en el quechua se antepone el adjetivo al sustantivo. Y decimos, por ejemplo, puca poncho, ¿no? Puca poncho, puca rojo y poncho. Pero en el español no decimos rojo poncho, sino poncho rojo, ¿no? Poncho rojo. Entonces, allí hay una distorsión, ¿no? En el nivel gramatical. En el nivel semántico, cuando combinamos algunas palabras del quechua con el español. Hacemos combinaciones del quechua con el español y decimos, por ejemplo, ¿no? A ver, así como está escrito, en el ajasamay, alguito comerás, ¿no? O sea, donde vas a descansar, alguito vas a comer. Y estamos utilizando a la vez el quechua como el español. También utilizamos igual a veces el español con el inglés, ¿no? Entonces allí se produce justamente este tema que conocemos con el nombre de interlecto, ¿no? Interlecto. ¿Ya? ¿Se ha entendido, por favor, para pasar al siguiente tema? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien. Antes de pasar al siguiente tema, que es el signo, y trabajar el signo lingüístico, a manera de repasar, vamos a colocar
ejercicios, porque nosotros conmigo habíamos trabajado hasta funciones de lenguaje, ¿no es cierto? Todas las funciones, ¿no? Han trabajado con el doctor Escobedo los planos de lenguaje, lengua, habla, ¿no? Las diferencias, y han hecho las variaciones lingüísticas. Tenemos tres tipos de variaciones lingüísticas, ¿no es cierto? Uno, que son las variaciones geográficas, ¿no? Dos, las variaciones sociales, y tres, las variaciones individuales. ¿Sí? ¿Verdad? ¿O trabajaron eso conmigo? No creo. A ver, voy a fijarme en el tablero. Ujú. Hasta características del lenguaje trabajaron conmigo, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar variaciones dialectales, variación dialectal lexicológica, ¿ya? En el tablerito vamos a colocar, ¿no? Variación dialectal lexicológica como una práctica, ¿ya? Con su respectiva significación. Lexicológico, dibujo, colocamos ejemplos con variaciones geográficas lexicológicas, ¿no? O variaciones dialectales lexicológicas. Adelante con los ejercicios, por favor, colocamos. Ya está en la sala, muy bien. Karim, ¿puede usted iniciar?
Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer las correcciones correspondientes. Bien, en efecto, las variaciones lexicológicas se refieren a que un objeto tiene distintos nombres, ¿no? En diferentes regiones. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, poner esto acá. Casaca decimos en Perú y el mismo objeto, chamarra en México, también en Bolivia. Cabrito dicen en Chile y en el Perú, niño. Pasta dicen en España y en el Perú, lana, ¿no? Lo propio también aquí, ¿no? En Perú dice, ¿no? Chibolo, o sea, pequeño, y en Argentina el pibe, ¿no? Bien, entonces ahí está, che y carro. Nuevamente aquí tenemos la representación, la forma, dice, en la que se puede expresar una persona de un lugar o país y de otro, usando sinónimos, ¿no? O antónimos. En realidad es usando sinónimos, ¿no? Acá tenemos palta en Perú y el mismo objeto, ¿no? Aguacate en Argentina, ¿no? En Argentina. Aguacate también lo dice en el norte, en España también, ¿no? En España dicen percha, mientras en el Perú decimos gancho, al mismo objeto, ¿no? Al mismo objeto. Entonces, ¿no? La variación dialectal lexicológica se refiere a cuando utilizamos diferentes nombres para el mismo objeto. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a repasar la variación semántica. ¿Qué menciona? ¿Qué dice? ¿No? Cuando una misma palabra se expresa en otras regiones con significados diferentes, ¿no? Con significados diferentes. A ver, vamos a ver, semántico, la variación semántica. Colocamos ejercicios, por favor. Colocamos ejercicios, por favor. Colocamos ejercicios.
Más ejercicios, por favor. Hay varios errores que vamos a corregir. Muy bien, culminamos, por favor. Tengo que hacer ahora sí las correcciones, aclaraciones y ampliar la explicación. Ya dejamos todo. Fíjense, las variaciones semánticas no podemos confundirlas con las palabras homófonas. No, no vamos a confundirlas, perdón, con las palabras homófonas, homógrafas u homónimas. ¿Cuándo es variación semántica? O sea, variación dialectal semántica.
Cuando una palabra tiene diferentes significados en diferentes países, en diferentes regiones, en diferentes lugares. Pero una palabra es homógrafa o homónima o polisémica cuando tiene distintos significados también en distintas regiones. Por ejemplo, la palabra banco puede referirse a la entidad financiera, puede referirse al asiento. Entonces, eso no puede ser considerado como un ejemplo de variación semántica dialectal. No, porque esa es una palabra polisémica. Lo propio, la palabra llama puede referirse al animal, al fuego, al verbo llamar. Eso en todos los lugares del mundo. Entonces, no puede ser un ejemplo de variación semántica dialectal. No, de ninguna manera. ¿Cuándo sería ejemplo? Cuando, voy a poner este caso, la palabra mordida en México significa coima y en Perú proviene del verbo morder. Ahí es una variación semántica, ¿no? Variación semántica dialectal. Pero si en México y en Perú la palabra llama tiene distintos significados, entonces es una palabra polisémica. ¿Se ha entendido mi explicación, jóvenes? Sí, Por profesor. favor. Ya. No vamos a confundir entonces, ¿ya? Por favor. Ya. Entonces, acá borramos este tema del banco, ¿ya? Por ejemplo, hostia, no puede ser, ¿no? Porque hostia en todo lugar del mundo se refiere al pan de Eucaristía, en todo lugar, ¿no? Y aparte de ello, en España, ¿no? En España también significa, ¿no? Golpe. Entonces, esta palabra borramos, porque es una palabra polisémica en España. Piña del fruto y piña de golpe en África, perdón, en Argentina, ¿no? En España, coche al transporte y en Perú más se refiere coche al carrito del bebé. Bueno, puede ser. Piña en Perú, desafortunado en Argentina. Ya está arriba ya el ejemplo. México, comí un taco de carne. No, en Chile había un taco en la carretera, claro. No taco, una parte del zapato. No, mona en España, linda, bonita, y en Perú es la hembra del mono, ¿no? Ya. Esto no es semántico. ¿Ya? Bien, pasamos al siguiente punto. Por eso es importante los ejercicios, porque ahí practicamos más. En el campo morfológico hay muy pocas variaciones, ¿no? Son las terminaciones. En Perú, por ejemplo, decimos un momentito, mientras que en Centroamérica dicen un momentico, ¿no? En el aspecto semántico, no, perdón, sintáctico, aquí está referido a la yuxtaposición de la sintaxis, como les explicaba en el tema anterior. Vamos a colocar ejercicios también allí.
Esta es la segunda o tercera semana de trabajo, jóvenes. ¿Cuándo empezaron el ciclo? 24. El 24 han empezado y estaba proyectado para una semana antes, ¿verdad? No está mal esto lo he creado como tarea y no es tarea. Eliminar, eliminar. Esto debí crearlo como material. Allí debí poner, allí. Sintáctico, allí. Ya colocamos ejercicios en el campo sintáctico, por favor. Muy bien, colocamos ejemplos, colocamos ejercicios, por favor.
Colocamos ejercicios, por favor, colocamos ejercicios. Vamos a hacer la revisión correspondiente, entonces. A ver, el niño se cayó en la esquina se cayó el niño. Ujú. A ver, ¿qué ocurre? Cayó con tilde. ¿Qué ocurre si es que coloco en la esquina, coma, se cayó el niño? Si pongo allí una coma, allí hay variación sintáctica, o en todo caso, allí hay variación lexical sintáctica o no en la segunda oración. ¿Pueden responderme, por favor? A ver, en el español tenemos lo siguiente. Sujeto, el niño, ¿no? Verbo, se cayó. En la esquina, complemento de lugar, ¿no? Y el complemento de lugar, ¿no? Complemento de lugar o el complemento circunstancial va después del verbo. Muy bien. Y aquí está colocando al revés, está colocando primero el complemento y luego al final el sujeto. Si colocamos esta coma donde está ubicada en este momento, allí hay variación dialectal sintáctica o no hay variación dialectal sintáctica. Por favor, me contestan. A ver. No, profe. No habría variación, porque ahí tengo la coma hiperbática que está separando los elementos. En la esquina se cayó el niño. Entonces, evitemos este tipo de ejercicios que puede conllevar, ¿no? Que puede conllevar a un error, ¿no? Conforme estaría y sin coma, allí sí habría la variación, pero con coma no habría variación. ¿Se entendió, jóvenes, por favor? Sí, profe. Jóvenes, Sí, profesor. Sí, profe. ya, gracias. Conversación. A ver, vamos a ver el siguiente caso. ¿Puedes ayudarme con esto? Y la variación sintáctica, con esto puedes ayudarme, pero aquí estás poniendo la coma. Entonces, no hay
No está bien. Aquí sí es clarísimo. El carro está malogrado, ¿no? El carro está malogrado. Malogrado está el carro. Aquí es clarísimo el ejercicio. Ya, ahí sí. Ahí sí. Malogrado está el carro. El- ah, correcto este ejercicio. Acá. Vivo enfrente de la casa de tu amigo. Al frente de la casa de tu amigo vivo. Está bien. Se cayó el niño de su coche. El niño cayó del coche. Ambos están bien. Allí no hay variación. Bonito, lo bonito de joven, lo bonito de cuando era joven, lo bonito de joven, ya. Ayer en la noche visité a mi abuelo, pero si le pongo coma, cambia la historia. Visité a mi abuelo ayer en la noche, ya. Felizmente está sin coma. He tenido que borrar la coma. De lo contrario, ya no es un ejemplo. Muy bien. Ahora, las variaciones sociales se han trabajado, el acrolecto, el mesolecto, el basilecto, ¿no? Y las individuales. Si hemos culminado con el interlecto, nos vamos ahora a este otro tema que es el signo, ¿no? El signo. ¿Quién nos da lectura a esta presentación, por favor? ¿Quién puede leer el signo? ¿Quién da Yo lectura a creo esa presentación? ¿Quién? Adelante, por favor. el signo, elemento que nos identifican y facilitan la comunicación, porque tienen la función específica de comunicar ideas de manera consciente e inconsciente. Un signo es la representación de algo, ente, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención es representado. Por otra parte, el signo es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter. Muy bien, Tipos hasta de ahí signos. nomás. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué nos dice del signo? Que es la representación de algo, ¿ya? ¿Qué es un signo? Una representación de algo, de un fenómeno, de una realidad, de una imaginación, no de un fenómeno de la naturaleza. Ese es el signo. Es una representación de algo. Por eso menciona, es el elemento que nos identifican y facilitan la comunicación, ¿no? Porque tiene la función específica de comunicar ideas de manera consciente o inconsciente. Tú estás caminando por la calle, ves el semáforo, hay un signo cromático, ¿no? Un signo de colores que nos está dando una representación de que no debemos cruzar la calzada, ¿no? Por eso también dice, el signo es algo que representa cualquier circunstancia. O sea, el signo es la representación, cualquier representación. Las palabras, cuando escribimos gráficamente a través de la escritura, son signos, ¿no? Son signos. Un plano de una ciudad es un signo, ¿no? Entonces, es una representación de algo. Entonces tenemos signos naturales y signos artificiales. Los signos naturales, aquellos que no han sido creados por el ser humano y que se presenta de manera que la naturaleza lo presenta, tal como es. ¿Quién da lectura a los signos naturales? A ver, una lectura de los signos naturales, por favor. Una lectura de los signos naturales.
Profe, yo puedo. Muy gentil, adelante. Ya, profe. Ya. Indicio. Signo que guarda relación física de causa, efecto, proximidad con el objeto al cual representa. Y son espontáneos. Muestran algo sobre la cosa por estar físicamente conectados con ellas. Un hecho que de un modo natural y espontáneo anuncia un evento. Ejemplos. La fiebre es síntoma de una infección o enfermedad. Un moretón en el rostro es indicio de un golpe recibido. El humo es indicio de fuego. El rayo, indicio de tormenta. Las nubes negras, indicio de lluvia. Muchas gracias, muy amable. Entonces acá tenemos el indicio. ¿Y qué nos dice del indicio? Que es el signo que guarda relación física de causa-efecto. Entonces, el indicio es un signo natural, no es creado por el ser humano, que se presenta de manera natural, ¿no? Que se presente de manera natural, en una relación de causa-efecto, ¿no? En una relación de causa-efecto o de efecto y causa. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma, un indicio de que hay una infección, ¿no? La causa es la infección y la consecuencia, el efecto, la fiebre. Por eso digo, una relación de causa-efecto o efecto-causa, ¿no? Entonces, se presenta de manera natural, ¿no? Y son espontáneos, ¿no? Son espontáneos. Muestran algo sobre las cosas por estar físicamente conectadas por ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el campo es indicio que alguien ha caminado, ¿no? Es indicio que alguien ha caminado. La fiebre es el indicio de una infección. Un moretón en el rostro, en alguna parte del cuerpo, es indicio que se ha recibido un golpe, ¿no? Si aparece humo, es indicio que hay fuego. Si está nublado, es un indicio que puede llover, ¿no? Que puede llover, ¿no? Si están los ojos rojos, significa indicio de que ha podido llorar, ¿no? Entonces, el indicio es un signo natural. El indicio es un signo natural. A ver si colocamos ejercicio con el indicio. A ver. Indicio. Colocamos ejercicios con el indicio, por favor.
Culminamos los ejercicios, culminamos, vamos a hacer las correcciones. Culminamos, Williams, por favor. Carvelín, Rubí. ¿Cuándo van a dar el primer examen, jóvenes? Jóvenes. ¿Les han comunicado qué día dan el primer examen? No, profe. Jóvenes, No, profe. todavía no. Ya. Bien. Entonces estamos en la tercera semana prácticamente, ¿no? Ustedes han empezado el 24, ¿no es cierto? Bien. Muy bien. Vamos a ver. Cuando alguien dice me siento un poco cansado, es indicio de que tal vez necesita ayuda sin decirlo directamente. Puede ser. Pero ahí no hay una relación causa-efecto de manera directa, ¿no? Tilín tiene fiebre, está con infección estomacal. Bueno, es indicio que está con infección estomacal. ¿Ya? Y tenemos que poner ese indicio. Un bosque sin arboleda, hubo deforestación. Claro, no es indicio que hubo deforestación. La sirena de una ambulancia indica que hubo, con H, accidente, ¿no? Un accidente, naturalmente, ¿no es cierto? Está indicando eso, que hubo un accidente. Las huellas de un gato, indicio que pasó un animal por allí. Perfecto. El cielo está nublado, indicio que va a llover. Muy bien. Cambio de tonalidad en la piel, indicio de hepatitis con H. Canto de ave, indicio de la presencia, ¿no? De depredadores. Corteza dañada indica la presencia de insectos. Muy bien. Está bien. Fernando viene a casa con un moretón en la cara, indicio que tuvo una pelea, un accidente en el colegio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, pasamos entonces ahora al siguiente tema, que hemos visto el indicio, ¿no? Pasamos ahora a los signos artificiales, ¿no? Los signos artificiales. ¿Quién nos da lectura de esta presentación de los signos artificiales, por favor?
Los signos artificiales. ¿Quién nos da lectura? La persona voluntaria. Ok, Los profe. signos artificiales. Signos artificiales. Icono. Adelante, por favor. Ya. Ya. Signos artificiales. Icono. Signo que mantiene relación de semejanza con el objeto representado. Sirve para transmitir ideas de las cosas que representan simplemente imitándolas. Ejemplos: los retratos, fotografías, dibujos, mapas, croquis, etc. Las representaciones artísticas como la escultura, pintura, etc. Símbolo. Signo de carácter convencional y arbitrario. Viene a ser la identificación entre el objeto real y su representación. Una representación elaborada de la realidad. Ejemplos: la cruz simboliza el cristianismo, la balanza es símbolo de justicia, la paloma blanca simboliza la paz, el búho representa la sabiduría. Muy bien. Entonces ahora tenemos los signos artificiales. Son aquellos que han sido creados por el ser humano, ¿no? Los signos artificiales. Entonces tenemos uno, el icono, ¿no es cierto? El icono, que es aquella que guarda relación con el objeto representado, ¿no? Entonces ahí tenemos un plano, un dibujo, un mapa, una fotografía. En cambio, los símbolos, ¿no? Son de naturaleza arbitraria, convencional, creados por el ser humano para representar algo, ¿no? La cruz al cristianismo, la balanza a la justicia, etcétera. Vamos a poner entonces ahora ejemplos con signos artificiales. Ya, muy bien. Ahí tenemos, vamos a colocar los ejercicios. Colocamos ejercicios de icono y de símbolo. Adelante, por favor.
Muy bien, ahora hacemos las correcciones. Culminamos, señorita Rubí, culminamos todos. A ver, icono. El icono dice guarda relación con lo que se quiere, ¿no? Por ejemplo, icono de correo electrónico, ¿no? Un sobre que representa correo. Muy bien, ¿no? Un sobre que representa correo. Relatos, no, retratos, fotografías, dibujos, croquis, ya está bien, ¿no? Está bien. Ujú. Un trébol. mm, ¿Qué ha ocurrido acá? Hecho en dos, ¿cómo es esto? No entiendo, pero esta otra parte, infinito, no medible, eso no es un símbolo, ¿no? Eso no es un símbolo. Un símbolo de 4 hojas representa suerte, eso tendría que ser en símbolos, no en icono. Una impresión, ¿pero de qué? No, no precisa, impresión es con S, por favor. Icono, etiqueta de una lata de atún, ¿no? Atún, donde se observa un pescado, ¿no? Que es la representación de la conserva. Icono de salida de emergencia, ya, muy bien. Aquí, vamos a ver. Símbolo del corazón, ¿no? Representa el amor o afecto, ya. Símbolo del dólar representa moneda estadounidense. Señal con un gato es de mala suerte. No, pues eso no es un símbolo, ¿no? No es un símbolo. Un trébol de 4 hojas que significa suerte, ¿no? Símbolo de balanza representa justicia. Y ya está esto indicado, ¿no? Símbolo químico, claro, del oxígeno, es un símbolo, ¿no? Bien, muy bien. Este sería un icono, no un símbolo. Ya. Vamos entonces a la siguiente presentación, que viene a ser el signo lingüístico. Es el último tema que corresponde a la segunda unidad. El signo lingüístico. ¿Quién nos da lectura de esta presentación, por favor? El signo lingüístico. Una persona que dé lectura al signo lingüístico. A ver, ¿quién va a dar lectura al signo lingüístico? Yo puedo, profesor. Tenga la bondad, adelante. El signo lingüístico, entidad psíquica de dos caras, concepto y significante Adelante, por favor. respectivamente, asociadas de manera indisoluble. ¿No me escucha? Adelante. Profesor, Ahora ¿no me sí se escucha? le escucha, adelante. A ver. Disculpe. Entidad psíquica de dos caras, concepto de imagen acústica, significado y significante respectivamente.
asociadas de manera indisoluble. Solo pueden distinguirse conceptos en virtud de su pensamiento y el sonido. Continúe. Planos del signo lingüístico. Significado, concepto o idea abstracta que el hablante extrae de la realidad. Esto quiere decir que el significado no sería la mesa como objeto real, sino la idea que la persona se hace de ella y permite que el significado se haga presente. B. Significante. Imagen acústica o huella psíquica del sonido. Dicho de otro modo, el sonido físico es la materialización de la imagen acústica. Muy gentil. Entonces, el signo lingüístico es una entidad psíquica, una entidad mental, ¿ya? Es una entidad mental, una entidad psíquica, que presenta dos caras, que son los planos del signo lingüístico. Esas dos caras, ¿no? Son el significado y el significante. Por eso dice concepto e imagen acústica, significado y significante. El concepto es lo que está en la cabeza, ese es el significado. Y el significante es la palabra, el nombre que le damos a ese objeto. Mentalmente vemos una mesa y en nuestra cabeza hacemos la representación de ese objeto. Pero al momento de asignarle el nombre, decimos mesa, ese es el significante. Entonces, el significante es la palabra, ¿ya? Están asociados de manera indisoluble, porque no puede existir significado sin significante, ni significante sin significado, ¿no? No pueden separarse. Entonces, ¿cuáles son los planos del signo lingüístico? Son uno, el significado, que es la idea abstracta, es lo que representamos en la cabeza. La realidad es el mundo externo. Lo que captamos de esa realidad en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, es el significado. Entonces, el significado es de naturaleza abstracta, ¿no? Es la representación mental. En cambio, el significante es la palabra, el nombre que le damos. A eso se llama huella psíquica del sonido o imagen acústica, ¿no? Dicho de otro modo, es el sonido físico, es la palabra, es el nombre físico, es la materialización acústica del objeto. ¿Cuáles son las características del signo lingüístico? Son 5 características. ¿Quién nos lee esas características, por favor, del signo lingüístico? A ver. ¿Quién nos da lectura? ¿Quién nos da lectura del signo lingüístico? Por favor. A ver, nadie va a dar lectura. Característica del signo lingüístico. Uno es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque la relación entre significado y significante no responde a ningún motivo. Se le ha asignado de manera convencional. De manera convencional. Por ejemplo, un mismo objeto, un mismo significado, tiene distintos significantes de acuerdo a los idiomas en los que se está mencionando. Por ejemplo, la puerta en español es puerta,
Ese mismo objeto en quechua es punku. Y ese mismo objeto, ese mismo significado en inglés es door, ¿no? La casa en quechua es wasi, ¿no? Casa en español, en quechua wasi, en el inglés house, ¿no? Entonces, es arbitrario el signo lingüístico porque al mismo significado le damos diferentes significantes en diferentes idiomas, ¿ya? Por eso es arbitrario. Es lineal porque se presenta uno tras otro. La sucesión de letras son unas tras otras. La sucesión de palabras unas tras otras. A la vez es inmutable y es mutable. Es inmutable porque no cambia de un momento a otro. Los cambios que se presentan son a lo largo del tiempo. No es momentáneo, no es inmediato. Ahora, es mutable porque nada es estático. También cambia, pero cambia a lo largo del tiempo. Finalmente decimos que es articulado porque pueden dividirse en unidades mayores, las unidades mayores pueden dividirse en unidades menores. Por ejemplo, el texto se divide en párrafos. Los párrafos se dividen en oraciones. Las oraciones se dividen en palabras. Las palabras se dividen en sílabas y las sílabas se dividen en fonemas, las cuales se intercambian para formar palabras, ¿no? Por eso decimos que es articulado. Muy bien, con eso culminamos la segunda unidad. Vamos a pasar ahora a la tercera unidad. Vamos a dejar de compartir un momento para preparar el material. Un momento, por favor, vamos a dejar de compartir. Ujú. No estamos compartiendo, ¿verdad? ¿Están escuchándome? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya. Vamos Sí, a profe. colocar el material de la tercera unidad. Un momento. Vamos a compartir toda la pantalla ahora. La tercera unidad es fonética y fonología. Vamos a crear material. Creamos la presentación. Muy bien. Ahora vamos a guardar en nuestro registro de trabajo. Lector hecho.
Muy bien. Borramos el lenguaje. Fonética y fonología colocamos en competencia comunicativa. Publicamos. Ya está. ¿Tienen en vuestra sala fonética y fonología? ¿Lo pueden apreciar, por favor? Quiero que me den un comprendido. En la sala tienen fonética y fonología. A ver. ¿Ya lo tienen, por favor? Sí, profe. Sí, Ya, profesor. muy bien. Ya lo tienen. Entonces ahora vamos a colocar el material. ¿Se aprecia, por favor? Sí, profesor. Muy bien. ¿Quién nos da lectura a esta primera presentación, por favor? Profesor, ¿Quién nos buenas da noches. lectura? Yo podría leer. Adelante, señor. La fonología y la fonética estudian el componente fonético de las lenguas. Su objetivo es analizar las características y el comportamiento de los sonidos del habla y determinar cómo se organizan para construir enunciados. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, la fonética y la fonología son dos disciplinas de la lingüística. ¿Ya? Son disciplinas de la lingüística que estudian los componentes fónicos de la lengua, ¿no? Su objetivo es analizar las características y el comportamiento de los sonidos del habla y determinar cómo se organizan para construir enunciados. La fonética está en el plano físico, mientras que la fonología está en el plano mental, en el plano abstracto. La fonética estudia la producción, la transmisión y la recepción de los sonidos del habla. Es lo que estudia la fonética, porque la fonética, repito, está en el plano físico, mientras que la fonología está en el plano mental. Vamos a ver las diferencias de estos dos componentes. ¿Quién nos da lectura de toda la presentación, por favor? ¿Quién nos da lectura? A ver, vamos a pedir a una persona que esté en la sala para que nos dé lectura y le pedimos aquí. Vamos ahora por las últimas personas. Williams, ¿está usted en la sala? Williams, señor Williams. Señor Williams, por favor. No está. Sofía, Sí, profesor. muy amable, adelante con la lectura de toda esta presentación. Téngala. Ya. Fonología. Estudia cómo se estructuran los segmentos y elementos suprasegmentales de la lengua para transmitir significados. Es decir, estudia los sonidos de la lengua en su carácter distintivo o diferenciador de significados. Como tal, tiene por objeto precisar el conjunto de reglas fonológicas que controlan el aspecto significante de la lengua. Entonces, la fonología estudia a los fonemas, segmentales y suprasegmentales, desde el punto de vista diferencial y funcional. Ejemplo, par mínimo, beso, tocar algo con los labios, peso, fuerza de atracción a los cuerpos. Fonética, estudia los mecanismos de producción, transmisión y percepción de la señal sonora que constituye el habla, determinando las características físicas de la fonación, es decir, los factores que generan la producción de los sonidos del lenguaje habla. Ejemplo, P, oclusivo, bilabial y sordo. B,
oclusivo, bilabial y sonoro. Muchas gracias. Entonces, fíjense, la fonología es el estudio de cómo se estructuran los segmentos y elementos suprasegmentales de las lenguas, ¿no? Entonces, está en el plano netamente mental, mientras que la fonética está en el plano físico y fisiológico. En el plano físico y fisiológico. Vamos a completar con esto. Los fonemas son la unidad de estudio de la fonología, mientras que la unidad de estudio de la fonética son los fonos, llamados como sonidos articulados. O sea, el fono no es cualquier sonido, el fono es el sonido articulado. Los fonemas, ¿qué son los fonemas? Son rasgos distintivos, rasgos diferenciadores, son ideales mentales, ¿no? Son ideales, son mentales. Está en la cabecita. Mientras que los fonos es la realización material, es el sonido físico del habla. En el español tenemos 24 fonemas, de los cuales 19 son fonemas consonánticos y 5 son fonemas vocálicos. Entonces, los fonemas en todas las lenguas son limitados, son finitos, se pueden contar. En el español solo tenemos 24 fonemas. En cambio, los fonos son ilimitados, son infinitos. No se puede contar cuántos sonidos se presentan en la estructura del habla, ¿no? Los fonemas están en el plano psíquico, en el plano mental, mientras que los fonos son material, es la materialización a través del sonido. Por sí solos, los fonemas no tienen significado, ¿no? ¿Y cómo se representan los fonemas? Fíjense el cursor por 2 barras, por un par de barras, ¿no? Mientras que los fonos se representan por 2 corchetes, un par de corchetes. Fíjense, en la lengua española tenemos 24 fonemas, de los cuales 19 son consonánticos y 5 son vocálicos, ¿no? Y se pueden representar a través de 27 letras y 5 dígrafos, que vamos a verlo más adelante. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son las unidades, ¿no? Las unidades de estudio de la fonología? ¿Quién nos da lectura? Las unidades de estudio de la fonología, por favor. Adelante. Ya, profe. Unidades de estudio de la Unidades- fonología, ¿quién va de lectura? Yo, profe, yo voy a dar la lectura. Tenga usted la bondad de leer, adelante. Está bien, profe. El fonema. Segmento fonológico que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados. Resulta de la abstracción o descripción teórica de los sonidos de la lengua. Ejemplos. La palabra paz está constituida por 3 fonemas. P, A, Z. En español, B y L son 2 fonemas distintos porque existen pares de palabras como bata, conformado por los fonemas B, A, T, A, que significa prenda de vestir, y lata, L, A, T, A, que significa hojalata. Al cambiar uno por otro, cambia el significado de la palabra. Asimismo, los fonemas son unidades complejas que están constituidas por elementos más simples denominados rasgos distintivos. Muchas gracias. Entonces, unidades de estudio de la fonología son 2. 1, los fonemas y 2, los rasgos distintivos. ¿Ya?
Repito, las unidades de estudio de la fonología son dos. Uno, los fonemas y dos, los rasgos distintivos. Los fonemas, ¿qué vienen a ser los fonemas? Son segmentos que ya no pueden ser dividibles, ya no se pueden dividir, son indivisibles. Pero estos fonemas resultan de la abstracción mental de los sonidos. Los fonemas se combinan entre sí para formar palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos P-A-Z, paz. Aquí tenemos B-A-T-A, bata. Pero si cambiamos la B por L, tenemos lata, ¿no? Con significados diferentes. Ahora, los fonemas tienen rasgos distintivos, ¿no? Tienen rasgos distintivos. Por ejemplo, aquí la B y la L tienen rasgos distintivos, ¿no? La B es bilabial, mientras que la L es lateral. Esos son los rasgos distintivos. Todos los fonemas tienen rasgos distintivos, pero también tienen rasgos comunes, sí, tienen rasgos comunes, pero lo que estudiamos son los rasgos distintivos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que tiene? Es lo que estudiamos. ¿Ya? Vamos a leer los rasgos distintivos. ¿Quién nos da lectura de los rasgos distintivos? Adelante. Los rasgos distintivos. ¿Cuáles son Rasgos los rasgos? distintivos. Adelante, gracias. Rasgos distintivos. Se define a cada uno de los elementos constitutivos de un segmento o fonema cuya modificación puede dar lugar a un contraste significativo. Ejemplo, la palabra peso y beso se diferencia por un único rasgo distintivo. El segmento P tiene los siguientes rasgos distintivos: bilabial, oclusivo, sordo, oral. El segmento B tiene los siguientes rasgos distintivos: bilabial, oclusivo, sonoro, oral. El contraste entre las dos palabras se produce porque las consonantes P y B difieren en una sola característica: el valor del rasgo distintivo relativo a la sonoridad, cuya modificación provoca la variación de significado. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, hemos dicho, fíjense acá, las unidades de estudio de la fonología son los fonemas y los rasgos distintivos. ¿Y qué son los fonemas? ¿No? Los fonemas son rasgos abstractos que están en la cabeza, en nuestra cabeza. Y esos rasgos abstractos presentan rasgos distintivos. Entonces, por ejemplo, si digo peso y cambio la P por B, ya dice beso. Pero, ¿cuáles son los rasgos diferenciales entre la P y B? Que la P es sorda y la B es sonora. Ese es el rasgo diferencial. Se diferencia por eso, porque ambos son, uno bilabial, si usted dice P y dice B, se juntan los dos labios. Ambos son oclusivos porque al decir P y al decir B, se cierran, ¿no?, los órganos de la articulación. Pero la P es sorda y la B es sonora. Entonces, ese es el rasgo distintivo. Ese es el rasgo distintivo. Entonces, ¿qué son rasgos distintivos? Son cada uno de los elementos constitutivos de un segmento fonema, cuya modificación da lugar a significados diferentes, ¿ya? Esos son los rasgos distintivos. Nos quedamos en ese punto. Vamos a continuar. Mañana nos toca, ¿no es cierto? Mañana es miércoles. Mañana continuamos trabajando la tercera unidad.
Bien, muchas gracias. Voy a suspender, voy a dejar de compartir y también voy a detener la grabación. Voy a detener grabación.